A esta hora saludamos a Javier Córdoba, ministro de Minería. Ministro, buenos días, bienvenido. Gracias por atender nuevamente esta invitación por un tema muy importante. Ayer tuvimos aquí a dos miembros de la comunidad, de las comunidades que habitan cerca de la cordillera del Cóndor, entre la provincia de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en donde está ubicada una de las minerías más grandes encontradas aquí en el Ecuador, de donde se va a extraer la mayor cantidad de cobre. Pero hay preocupación de estas comunidades, ministro, porque manifiestan que el gobierno llegó con un discurso y a la larga no cumplió con lo que dijo. Por ejemplo, dicen que a esas comunidades se les ofreció pues darles alternativas en el caso de dañar o desplazarlos del territorio en donde ellos habitaban, pero en la práctica están hacinados en determinadas comunidades, perdieron sus lugares y ellos no saben hacer otra cosa que vivir en la selva y de la selva y cuidando la selva. No pueden desplazarse a las ciudades ni crear otras poblaciones ni nada. ¿Por qué no les han dado alternativas, ministro? Bueno, buenos días, Janet, gracias otra vez por la invitación. Había quedado pendiente de la semana pasada. Varios temas ahí. No es tan cierto que el gobierno no haya dado alternativas y tampoco es tan cierto, y esa es la realidad, que sean, por lo menos uno de ellos, el señor de Cascomi, no es tan cierto que tampoco sea gente realmente de la comunidad. La gran mayoría de ellos, como él, son colonos que llegaron de fuera de la provincia. Incluso el señor Sánchez tuvo alguna relación con ex. No estoy muy seguro si fue trabajador directo o proveedor de ex en su momento. Luego dejó de ser proveedor, habría que conocer las razones y efectivamente hoy se ha vuelto antiminero. Muchos de ellos precisamente estaban en la zona como colonos y ya intervinieron justamente la selva y los bosques que hoy afirman proteger. Lo que ha hecho tanto el gobierno y obviamente como en su momento la empresa que compró legalmente la gran mayoría de los terrenos, solamente indemnizar o dar el valor de los terrenos y a partir de eso ellos se tienen que reubicar. Pero estamos hablando de problemas, si podemos llamar problemas, de problemas que no pasarán de 5 o 6 efectivamente familias dentro de todo lo que significa el desarrollo de los proyectos mineros y dentro de todo lo que significan los proyectos mineros para la economía del país. Es decir, con todos los respetables que son ellos, yo creo que siempre es importante valorar cuando uno desarrolla un proyecto de esta magnitud, y ya voy a entrar en detalle, de esta magnitud, que genera un impacto, y usted lo mencionaba ayer, Janet, que genera un impacto para la economía del país, siempre hay que valorar efectivamente si es que tenemos que pensar en el bienestar de 14, 15, 16 millones de habitantes o si es que tenemos que pensar, por absolutamente respetables que sean, en 5, 6 o 7 familias. Ministro, pero en el caso de los Shuar son 120.000 personas miembros de esa comunidad que están realmente protestando por ello y ellos manifiestan que no están velando solo por sus intereses, sino por los intereses de la selva, que es la selva de todos los ecuatorianos y que realmente vamos a conversar con usted si va a ser realmente posible mantenerla. Efectivamente. Pero con ellos no se podía, y con esto termino, ministro, con ellos no se podía negociar de yo le compro y váyase. Porque son personas que pertenecen a la selva, aunque hayan sido colonos, llevan siendo colonos más de 50, 60 años, eso es lo que expresaron aquí, o sea, no es que llegaron ayer o con la minería. Entonces, a ellos había que presentarles un plan alternativo para saber qué, y pensar en ellos, sobre todo en los Shuar, que nacen y viven y pertenecen a la selva. ¿Qué van a hacer? A eso es lo que se refieren, que no se les ha presentado planes alternativos y hoy ellos se dan cuenta que no pueden simplemente aceptar un dinero por sus terrenos de irse, no tienen a dónde irse. Yo discrepo ahí en algunos temas, Janet. Primero que yo no digo que no sean 120.000 los Shuar, no son 120.000 los que se oponen. Yo no he visto todavía salir en la provincia de Morona o en Zamora a 120.000 personas a oponerse a la actividad minera. Y en uno de los videos que enviamos el día de ayer al canal, y que sería bueno que lo revisen después, no en este momento, pero justamente tenemos las versiones precisamente de Shuar, que han nacido ahí, que ni siquiera son colonos, no llegaron hace 50 años, han nacido, han vivido toda su vida y que efectivamente están de acuerdo con el desarrollo de los proyectos porque son alternativas de desarrollo. Pero la realidad de las cosas, que también hay que decirlo, se habla mucho de la preocupación, no solo las personas que estuvieron ayer, cuando estuvo Roque Sevilla acá, se habla mucho de la preocupación sobre el cuidado del bosque, el cuidado de la cordillera del Cóndor. Pero no se dice la realidad, y eso es lo que efectivamente, por lo menos en mi caso y como gobierno, nos molesta, que no se diga la realidad, que el debate no es un debate de más altura con datos. Aquí tenemos información del Ministerio de Ambiente, esta es la información real. En información del Ministerio del Ambiente, la cordillera del Cóndor, entre la provincia de Morona y la provincia de Zamora, tiene una extensión total de aproximadamente 2.5 millones de hectáreas entre las dos provincias. De esas, hay un estudio que determina que entre el periodo 2008 y 2014 se han deforestado 605 hectáreas por año en promedio, 605 hectáreas de deforestación. Y el mismo informe dice que las principales causas de la deforestación son precisamente
la conversión de bosques a pastizales para la ganadería y la conversión de suelos de bosques a cultivos agrícolas de pequeña y mediana escala. Eso es lo que realmente está afectando. No veo en ningún lado la actividad minera. ¿Y por qué no veo en ningún lado? Porque realmente eso no es lo que afecta. Y para poner en contexto a la ciudadanía, si hablamos de deforestación en promedio entre el 2008 y el 2014 de 600 hectáreas por año, solo esa deforestación por año significa el doble de lo que va a impactar un proyecto como Fruta del Norte. Por poner un contexto, Fruta del Norte va a impactar en 300 hectáreas, porque cuando se hablan de miles de hectáreas, por supuesto, son las concesiones de exploración. Pero cuando ya vamos a desarrollar un proyecto, ningún proyecto se desarrolla en 40.000, 50.000, 60.000 hectáreas. Fruta del Norte, específico, se va a desarrollar en 300 hectáreas. Y esas 300 hectáreas tendrán que luego ser reforestadas. Si ponemos en contexto, entre el 2008 y el 2014 se han deforestado más de 4.000 hectáreas. ¿Y por qué se deforestan? Precisamente eso, porque la gente, porque justamente los colonos, porque los usuarios que necesitan oportunidades de desarrollo, que necesitan oportunidades para subsistir económicas, buscan y cambian el uso de los suelos a agricultura y a ganadería, que también paradójicamente, lo que pasa es que esto no es políticamente quizás correcto de decirlo porque no suena bien, parecería, y ese no es el objetivo, que estamos atacando a la agricultura o a la ganadería, para nada. Pero la realidad es que, y decía, paradójicamente, estas son las actividades, el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera, que más contaminan las aguas de los ríos, que precisamente se quejan. Está clara su posición, aunque se me viene una pregunta a la cabeza: ¿cómo es posible que hayan deforestado tantas hectáreas de bosque sin que el Ministerio de Ambiente haya hecho absolutamente nada, ni haya presentado aquí está Janet, yo no quiero se lo preguntaremos al Ministerio del Ambiente. Lo puedo decir, sin embargo, me adelanto a lo que podrá responder Walter, pero claro que el Ministerio del Ambiente ha tomado acciones. ¿Por qué han deforestado? Precisamente porque la gente necesita oportunidades de desarrollo. Pero aquí está la información: el Ministerio de Ambiente obviamente ha reaccionado, ha hecho trabajo. Estamos hablando de que ha aumentado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy por hoy son más de 11.000 hectáreas en la cordillera del Cóndor que se encuentra dentro de este sistema, el plan sociobosque, que lo podrá explicar mejor Walter. Entonces, no es que el Ministerio del Ambiente no quisiera que revisemos unas fotografías, porque esto es lo que más nos interesa. Si se va a poder conservar la selva tal y como está, aunque son 300.000 hectáreas, 300 hectáreas, perdón, pero de un tesoro en donde hay una riqueza de fauna y flora increíbles. Esas son las fotografías que nos trajeron ayer de cómo era antes en la zona de Zamora Chinchipe, que se va a explotar. Ese es el río Huaymi. Era transparente en el pasado y vamos a ver cómo está, Huahuain, perdón. Así es como está ahora, lleno de lodo, con la intervención ya de la minera que está en esa zona, que todavía no empieza a explotar el cobre. Sin embargo, ya los ríos de lodo han contaminado el río, ese río ya contaminado en el sentido de que ya no pueden pescar ahí, ya no pueden tomar esa agua, ya no pueden bañarse ahí. Es decir, han dañado su medio ambiente. Y bueno, ese es el medio ambiente de todos también, es un pulmón para el mundo. Esa otra fotografía del río Huahuain. Esas son algunas de las fotografías. ¿Qué nos puede decir usted, ministro? ¿Cómo puede asegurar que no se va a hacer daño a la selva y que realmente lo que usted saque de ahí ya no se va a poder recuperar? Árboles ancestrales, los animales que salgan de ahí ya no van a volver, la flora, la fauna ya no se va a recuperar. ¿Qué nos puede responder? En su gran mayoría, por supuesto que se puede recuperar, y volvemos otra vez a poner en contexto, porque yo creo que aquí también parte por tomar una decisión entre, obviamente, los beneficios que nos puede entregar una industria como la minera. Y aquí hago una pequeña mención. Justamente el martes pasado, si no me falla la memoria, que estuve acá, antes estuvo el candidato Mauricio Pozo y hablaba de la necesidad de reactivar las exportaciones. Le decía que le traía una buena noticia porque la industria minera va a ser muy, muy intensiva en exportaciones. Los candidatos que estuvieron antes que yo hablaban, por ejemplo, de reactivación económica, de generación de empleo, hablaban de inversión extranjera. También les traigo una buena noticia. Todo esto precisamente es lo que nos trae la actividad minera. Esa es la pregunta. Y a eso iba. Si ponemos en contexto, ¿por qué uso estos datos? Porque es importante que la ciudadanía tenga en contexto lo que representa. Si hablamos de 2.5 millones de hectáreas que tiene la cordillera del Cóndor, y hablamos que en los 3 proyectos mineros, en todos los que están ahí, los más avanzados, me refiero a Fruta del Norte, Mirador y San Carlos Pananza, que está muy largo todavía el desarrollo, pero incluyéndole eso también. Si ponemos en contexto, hablamos que la intervención de los 3 proyectos no llega a representar el 0.1%, el 0.1%, es decir, menos del 1 por 1000 de toda la cordillera del Cóndor es lo que va a ser intervenido. Por supuesto, nosotros no vamos a ser irresponsables y decir no se va a tocar.
el área que tengo que intervenir, tengo que tocar, si tengo que hacer la carretera que hizo... La contaminación que pueda generar. Eso es otra cosa. Quisiera mostrarle otras fotografías, eso las de Chuquicamata, por favor, que es la mina más grande del mundo y se ubica en Chile. Por favor, si me ayudan con esas fotografías, porque esto es lo que va a suceder en la selva ecuatoriana. Van a hacer un enorme hueco de donde hay que sacar un montón de tierra. Por favor, las fotos, pero pepas. Por el tiempo, eso, ahí estamos. Mira ese hueco enorme, pero esto está hecho en un desierto. Así es. Se dice que aquí, por ejemplo, de Pananza, se va a tener que sacar 90.000 toneladas diarias de tierra. ¿En dónde las va a poner? Aquí la han puesto allá a un ladito. Finalmente el desierto, se le ponen una montaña aquí o una montaña más allá, da igual. Pero en la selva no ocurre lo mismo. Mire, ahí hay que hacer varias puntualizaciones. Efectivamente, ese es el pit, el rajo abierto que dicen en Chile de Chuquicamata, y lo acaba de mencionar, que es la mina más grande del mundo. Tiene 100 años en operación y ahora se va a ir Chuquicamata, efectivamente, como ya no puede ampliarse más el pit, se va a ir subterráneo 50 años más. Está operada por Codelco, que es una empresa pública chilena. Pero vuelvo a poner en contexto, me sacan la foto de Chuquicamata. Entonces, más o menos como que yo mañana diga que voy a construir un edificio en Cumbayá y a los vecinos se les lleve la foto del Burj Khalifa en Dubái. No vamos a hacer el hueco de Chuquicamata porque no representa. La tierra poca o mucha que tengan que sacar de las escombreras y en las relaveras, en el mismo lugar que pone Chuquicamata, con la diferencia de que obviamente su operación es en otro lado. Pero yo vuelvo a decir lo mismo y puede sonar canzón. Y no sé si es que en la cámara se puede ver del teléfono celular. Se habla de que Chuquicamata, efectivamente, en Mina Escondida, también Gaby, están en el desierto. Pero no todas las minas en Chile están en el desierto. Por ejemplo, lo puedo mostrar en Google Maps, Andina de Codelco, los bronces de Anglo American están a 45 minutos de Santiago de Chile. Y si es que no lo podemos mostrar ahorita, lo pueden ver. Pero están en una zona... ¿Dónde va a poner la tierra? Saca la tierra del hueco en Pananza, por ejemplo, cuando hablamos en el caso de Pananza, en el caso de Morona, que obviamente de Mirador, que obviamente el área de intervención es más grande que Fruta del Norte, precisamente por ser un cielo abierto. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 hectáreas en total. Dentro de esas 1.000 hectáreas tiene que ver todo. Ahí está no solamente el pit, es decir, el hueco, por decirlo de alguna manera. Ahí están las escombreras. A las escombreras van todo el producto, esas 90.000 toneladas día, que parte se procesa y que parte va como material estéril, va a las escombreras, que tienen que seguir un proceso y tienen que ser rehabilitadas. Después de hacer el proceso para extraer el cobre o para extraer el oro, el material de desecho, digamos así, van a las relaveras, que también tienen un proceso. Si me permite, Janet, por ejemplo, y podemos rápidamente mostrar. Y podemos mostrar las fotografías que trajo el ministro mientras él habla. No sé si me pueden poner la doble pantalla, por favor. Esto rápidamente, ¿no? ¿Cómo se hace un proceso de relaves? Hay una capa impermeabilizante, es decir, primero viene el relave a un primer sector, después pasa a una segunda planta de sedimentación, luego pasa a una planta de clarificación de agua, termina en una planta de purificación de agua y después termina efectivamente de vuelta a la naturaleza. De ETEC, que reúne a especialistas en el tema, que dice que, por ejemplo, el tema de los relaves no está bien planificado y no está bien hecho y no le va a funcionar. Bueno, habría que revisar el informe. Yo escuché que ayer había mencionado, yo no he visto efectivamente el informe. Ahí están sus fotografías. Así es como podría quedar a futuro. Es que así es como han quedado. Son ejemplos. Y si hay una fotografía más que es la que más me interesa, sí. Si la pueden pasar. Esa, por ejemplo. Porque ahí es un cielo abierto, obviamente más pequeño, ¿no? Chuquicamata. Pero es un cielo abierto y las fotos después es cómo se pueden rehabilitar. Que después queda relleno, verdecito, pero pelado. Sí, por supuesto. Y eso en la selva, eso es lo que preocupa. En la selva eso es irrecuperable. Pero es que, mira, sería irresponsable decir que vamos a dejar exactamente igual. Es que, por supuesto que no. Pero cuando uno ve esas fotos y se dice, mire, se ve bien, pero se ve pelado. Por supuesto, pero el área de intervención, a lo que nosotros estamos yendo es lo que, en nuestro criterio, en mi criterio particular, lo que para mí es impresentable realmente es que teniendo un país que pese a los múltiples esfuerzos que ha hecho el gobierno, y obviamente, sin lugar a dudas, las mejoras de los últimos 10 años, pero que todavía presenta necesidades básicas insatisfechas. Pongo un ejemplo, tenemos un oficio del alcalde de Yanzasa, donde precisamente lo que pide es la inversión de las regalías anticipadas que ya pagó Fruta del Norte para proyectos de alcantarillado en Yanzasa. Es decir, todavía tenemos cantones en el país
que literalmente, no estoy haciendo de una manera exagerada, que literalmente viven sobre una mina de oro y no tienen ni siquiera necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si nosotros valoramos y decimos, si podemos desarrollar, si podemos aprovechar responsablemente, adecuadamente, de manera racional, los recursos naturales que tiene el país, que no solo es minería, y minería también, que es lo paradójico que utilizamos en el día a día, si podemos utilizar para invertir precisamente esos recursos en mejorar la calidad de vida de las personas, y la parte negativa, que es el impacto, porque impacto hay, que no es lo mismo que contaminación, pero y minimizar la parte negativa, que es el impacto, que luego por ley tiene que ser rehabilitado, reforestado, con los mismos tipos de plantas endémicas, de árboles, etcétera. Entonces, si es que eso lo podemos hacer de manera adecuada, yo creo que vale la pena. Sé que me estoy robando el tiempo, necesito hacerle una última pregunta. De verdad sea conciso, aunque la pregunta es importante, porque Roque Sevilla dijo aquí que el mayor problema que van a tener es el control de las lluvias. Esta es una de las zonas más lluviosas del país, la de la cordillera del Cóndor, y no van a poder controlar que llueve, hay deslaves, ya ocurrió algo en Mirador, y se contaminan los ríos, se contamina el ambiente, o sea, porque el deslave no solamente lleva lodo, sino va a llevar todos los insumos o los químicos que ustedes utilizan para poder sacar el cobre, y las fuentes de agua se van a contaminar. ¿Cómo va a ser para controlar la lluvia? Algo que no ocurre en Chuquicamata porque es un desierto. Una aclaración, en el proceso de cobre no se utilizan químicos, es un proceso de flotación con biodegradables, pero sí se puede controlar. Y como digo, siempre se sacan ciertos ejemplos. Pero, por ejemplo, podemos citar en Brasil, si no me equivoco, el nombre es de Maricunga, es una mina a cielo abierto de Kinross en un lugar muy parecido a la cordillera del Cóndor, es decir, una zona selvática, muy bien manejado, porque con procesos adecuados, utilizando estos biodegradables, con toda para que en las riberas no tengamos ningún problema, se pueden efectivamente controlar. Y yo estoy de acuerdo. Ahí hay una importante cantidad de agua, importante cantidad de lluvia, pero existe la tecnología que se la puede mostrar en muchas partes del mundo que demuestran que efectivamente se puede hacer una operación limpia. Gracias, ministro. Siempre corriendo. Le agradezco mucho por colaborarnos y por estar aquí esta mañana.